Vamos a ver qué información relevante debemos conocer a esta hora y que tiene que ver con el ministro de Economía que asiste a esta sesión que discute el proyecto de libre competencia. ¿Tenemos ya el contacto hasta ahora con Paola? Ahí está, para que nos cuente los detalles, Paola. Así es como está, finalmente se va a comisión mixta en el proyecto de colusión, a todo esto a propósito de una votación que se acaba de realizar ahora aquí en la Cámara de Diputados, donde se rechazó por 67 votos a favor el artículo 64, que finalmente dejaba a la Fiscalía Nacional Económica como la único ente posible para poder investigar los casos de colusión. Vamos a comenzar con la reacción. En este momento ya está el diputado Farca, que le agradecemos que nos haya esperado, diputado. Bueno, preguntarle qué le parece. La comisión mixta, ¿era algo que se preveía que podía suceder? Bueno, nosotros en el PPD mayoritariamente apoyamos esta resolución de ir a comisión mixta, particularmente porque el artículo 64 dejaba una acción privativa para la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros con el diputado Gabriel Silver fuimos querellantes y hemos visto que la actitud de la Fiscalía Nacional Económica no siempre contribuye con el Poder Judicial, y es por eso que consideramos relevante que en una comisión mixta establezcamos cuáles son los criterios para poder efectivamente ir por cuerdas paralelas entre lo administrativo, que son sanciones importantes desde el punto de vista penal incluso, pero más allá de eso, que existan también la pena de cárcel efectiva para las personas que cometen este tipo de delitos, y en ese sentido particularmente yo solidarizo con el fiscal Abbott, porque evidentemente son los tribunales de justicia y no el fiscal nacional económico quien tiene que determinar si hay delitos que la justicia tiene que perseguir. Y muchas gracias. Escuchábamos parte de las declaraciones del diputado Farcas. Vamos a escuchar ahora al diputado Edward o al diputado Soto. Diputado Soto. Por favor, diputado, estamos en directo. Cuéntenos, muy bien. ¿Qué le parece que termine mixta finalmente este proyecto? Bueno, hay un afán de perfeccionar una norma que diría que tiene el consenso de toda la Cámara. Fue apoyada en sus líneas generales por todos, por unanimidad, y solamente hay un pequeño reparo que tiene que ver con cómo se inician los procesos y las investigaciones penales por el delito de colusión. A mi modo de ver, un artículo clave en esta materia le entregó a una sola persona, a un funcionario público, que es el Fiscal Nacional Económico, la atribución exclusiva para iniciar las investigaciones penales. Y se la entregó de manera discrecional, sin ningún control, sin ninguna orientación de cómo debe ejercer esa exclusividad de la acción penal. Y creo que eso es muy grave, puesto que puede hacer letra muerta o simple poesía toda la tremenda batería de sanciones que se establece a nivel penal. Por eso queremos equilibrar este proyecto de ley, resolviendo adecuadamente de que existan de manera real y efectiva sanciones de pena y de cárcel a los que se coluden en perjuicio de todos los contribuyentes y consumidores. Muchas gracias. Las declaraciones entonces del diputado Soto. Vamos a escuchar ahora al diputado Fuad Chaín de la Democracia Cristiana. Nosotros ya habíamos conversado en la mañana, era algo que se esperaba, ¿no es cierto? Bueno, afortunadamente la Cámara de Diputados lo que ha hecho es enmendar un error del Senado en el sentido de colocar tantas cortapisas al ejercicio de la acción penal que le iba a ser totalmente ineficaz. De alguna manera lo que hizo el Senado era debilitar a tal punto la persecución penal del delito de colusión, haciéndola depender primero de la discrecionalidad de un solo funcionario, que es el Fiscal Nacional Económico, y en segundo término desplazándola en el tiempo, varios años, porque solo puede ejercerse después de una sentencia ejecutorial del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que lo que iba a permitir es eludir la acción de la justicia por parte de estos delincuentes. Nosotros creemos que si vamos a reponer la pena de cárcel para el delito de colusión, esta pena de cárcel tiene que ser efectiva y tiene que ejercerse la acción penal. Nadie entendería que a estos delincuentes de cuello y corbata se le den tantas facilidades como las que se le pretendían dar en el proyecto tal como lo modificó el Senado. Afortunadamente la Cámara ha tomado la decisión de enviarlo a comisión mixta y ahí tendremos que llegar a un acuerdo para poder perfeccionar esta norma. ¿Qué le parece el rol que jugó el Fiscal Nacional Económico en esta discusión, diputado? Bueno, el Fiscal Nacional Económico nunca ha creído mucho en la acción penal, en la criminalización de la colusión, pero el gobierno tomó un camino que nosotros hemos respaldado. Esto tiene que ser un delito con pena de cárcel y por lo tanto, si le vamos a incorporar este tipo de sanciones privativas de libertad, estas tienen que ser efectivas y tienen que perseguirse oportuna y objetivamente. ¿Usted espera que la comisión mixta, en el fondo, el proyecto sea similar a lo que fue presentado originalmente por el gobierno? Por supuesto, yo creo que hay que tratar de volver o a la redacción original del gobierno, que nos parecía muy positiva, o a una que permita, si es que vamos a esperar el fallo del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, primero medidas cautelares previo al ejercicio de la acción penal, o si no,
va a ser fácil eludir la acción de la justicia, y si es que se hace después del fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no puede depender solo del Fiscal Nacional Económico, ahí también podrá hacerlo el Ministerio Público. Creo que esas son las dos alternativas, los dos caminos por los cuales podemos optar, y tenemos que tratar de construir un acuerdo de la Comisión Mixta. Gracias, diputado Chahín. A ver si podemos escuchar ahora a diputados de Chile Vamos o de la... preguntarles, ¿ustedes también rechazaron el artículo 0? O eso, preguntar cuál fue su votación primero. Bueno, ¿Por qué? en general es un muy buen proyecto, es un proyecto que va en la línea de hacerle la vida muy difícil a quienes creen que pueden coludirse y estafar a todo el sistema y a todos los consumidores. Acordémonos de que hasta el año 2003 había pena de cárcel, pero nunca encontramos a ningún cartel, no fue posible desbaratarlo. Porque para que podamos realmente ponerle coto a las colusiones tienen que haber dos ingredientes importantes. Primero, una pena dura, y segundo, una delación compensada. Esto es, hacer inestable el cartel en la medida de que uno de los miembros del cartel nos entregue la información para poder desbaratarlo. Si los juicios, tanto de la Fiscalía Nacional Económica como el Ministerio Público, son paralelos, eso no asegura de que el mecanismo de delación compensada nos ayude a encontrar a estos delincuentes de cuello y corbata. Y por lo tanto creemos que es un error lo que ha hecho hoy día la Cámara de Diputados de rechazar el artículo 64, que asegura la secuencialidad y de esa manera asegura que la delación compensada, para que podamos pillar a estos delincuentes, funcione. En Chile, como repito, hasta el 2003 existía pena de cárcel, eso no es nuevo en la legislación, sin embargo no encontramos a nadie, y lo que ha pasado después del 2003 es que con delación compensada hemos pillado carteles, pero no podemos mandarlos a la cárcel, y muchas veces lo que pasa es que la compañía, las penas y multas que se le aplican, finalmente se las traspasan a los consumidores. Para que esto funcione tienen que estar estas dos patitas. Primero, una pena que sea personalísima, esto es que el ejecutivo que se colude no pueda traspasársela al consumidor, pero por otro lado un mecanismo de delación compensada, y para que aquello funcione tiene que haber una forma secuencial que asegure que la delación compensada funcione. Diputado Belolio, no sé si usted nos podría aclarar, seguimos en directo. Ustedes votaron más que nada para que la Fiscalía Nacional Económica sí sea el organismo que sea el único que puede investigar estos casos. O sea, a ver, el año 2003 Chile hizo una innovación en el sistema de defensa de la libre competencia, y eso implicó que la creación de una Fiscalía Nacional Económica y al mismo tiempo un Tribunal de la Libre Competencia. Los países que han hecho eso, entonces tienen que optar entre dos sistemas. El que eligió Chile, como lo hizo Sudáfrica y otros países, y la discusión hoy día era si había penalidad o no, o sea, si había delito de cárcel. Y nosotros estuvimos convencidos de que sí debía hacerlo, que no puede ser beneficioso para alguien hacer trampa y simplemente pagar las multas, y además esas multas eran más bajas que el daño que estaban causando. Entonces era beneficioso para ellos coludirse, hacer todo este mecanismo. Acordémonos que en Chile hemos tenido casos en donde personas creaban cuentas falsas de correo, tiraban los computadores al río, y si no hubiese sido porque teníamos la delación compensada, no hubiésemos tenido esos datos. Entonces hay que reafirmar ese sistema o sacarlo completamente, que es lo que han hecho en otras partes del mundo desde antes. Pero no existe esta cuestión intermedia. Lo que hicimos acá nosotros fue aprobar lo mismo que aprobamos de manera unánime la primera vez en la Cámara de Diputados. Se aprobó de manera unánime en el Senado, y sin embargo hoy día algunos votaron en contra de las mismas propuestas del gobierno. Eso es lo que ocurrió. ¿Ustedes no tienen inconveniente que sea la Fiscalía Nacional Económica la que investigue estos casos? No, porque, ¿No tienen problema a ver, con eso? esa es un sistema que se creó el año 2003, que ha funcionado, que hoy día lo que estamos haciendo es aumentar las penas, de que no haya impunidad de aquellos que cometen estos actos ilícitos de colusión y que dañan a las personas y además dañan la confianza del sistema, efectivamente puedan ir a la cárcel. Y como queremos que lo hagan y que no sea chaya, entonces necesitamos que haya un sistema súper sólido. Y hoy día lo que quedó, o lo que venía desde el Senado aprobado de manera unánime, era precisamente un sistema súper sólido, donde el estándar de las pruebas para garantizar de que una persona pudiese después finalmente ir a la cárcel estaba clarito cómo se hacía. Y hoy día la votación acá, que termina con 67 votos en contra de lo que el gobierno propone, de lo que el Senado propone unánimemente, introduce esa grieta en que no queda claro cómo vamos a desbaratar esos carteles, que es el objeto de esta ley. No es solamente meter a la cárcel a quienes hagan trampa, sino que sobre todo es desbaratar carteles para que nadie más tenga más beneficios por hacer trampa que, en este caso, costos por hacer esa misma trampa. Okay, muchas gracias. Escuchábamos entonces parte de las reacciones que se están dando hasta ahora acá en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a permanecer aquí para ver si podemos hablar con el ministro. Dicen que como en 10 minutos más aproximadamente podría llegar a dar una declaración. Por ahora entonces la noticia es que se va a comisión mixta este proyecto de colusión a propósito de la votación que recién ocurrió acá en la Cámara de Diputados.
Exacto, va a ser interesante entonces en algunos instantes más poder escuchar también la postura del ministro de Economía en esta polémica de qué entidad debiese estar detrás de la persecución penal de la colusión, si sigue esto tiene que recaer en la Fiscalía Nacional Económica o más bien también puede haber ahí alguna participación, como lo ha manifestado el propio fiscal nacional de la Fiscalía. Así que vamos a estar atentos a tu llamado, Paula. ¿Sí? Viene el ministro en estos momentos. Perfecto, vamos con eso. Y ministro, justo estamos en directo, esperándolo. Preguntarle, bueno, ¿con qué sensación se queda? ¿Se va mixta? Ayer el fiscal Abbott ya anunciaba la posibilidad de que esto ocurriera. A ver, yo creo que es muy importante resaltar de que acá tenemos un proyecto de ley que ha sido aprobado casi en su totalidad, salvo un artículo que se ha ido a la comisión mixta. Tenemos un proyecto de ley que aumenta las multas de manera muy drástica. Yo creo que es una muy buena noticia para todos los chilenos que hoy día, aquellos que se coluden, tengan que pagar multas que sean el doble del beneficio económico que obtuvieron o hasta el 30% de las ventas de los productos bajo los cuales se coludieron. Creo que esa es una tremenda noticia. Creo que también es una tremenda noticia que se restablece la pena de cárcel, el delito de pena de cárcel para los coludidos. Vamos a trabajar en la comisión mixta para afinar detalles. Se han planteado dudas respecto de cuán efectivo puede ser este artículo y nosotros como Ejecutivo vamos a estar dispuestos y disponibles para clarificar cualquier duda que surja. A nosotros nos parece que la fórmula que ha presentado el Ejecutivo, entregarle esta facultad al Fiscal Nacional Económico, es la correcta y vamos a tratar de entregar todo nuestro argumento en esa comisión mixta. ¿Por qué razón se cree eso, ministro? Entendiendo que es el único punto finalmente que se va mixta y que se señala que la Fiscalía Nacional Económica no hizo lo oportuno en su momento. Entonces también genera un grado de desconfianza o no da garantía, aparentemente. ¿Por qué el Ejecutivo cree que sí debe ser la Fiscalía Nacional Económica? Yo clarificaría respecto de lo que usted pregunta. En primer lugar, la Fiscalía Nacional Económica ha hecho un trabajo de primer nivel en materia de combate contra los carteles. Cuando el año 2009, en la administración pasada de la presidenta Bachelet, se le entregó a la Fiscalía Nacional Económica la facultad de poder interceptar llamados telefónicos, de poder requisar computadores, allanar oficinas. ¿Qué es lo que ocurrió después de que se le entregaron esas facultades? Que se han detectado una cantidad muy significativa de carteles, que se ha combatido, creo que de manera muy clara, la colusión, que también se han combatido de manera muy clara actos contra la libre competencia, como por ejemplo el requerimiento pasado por parte de la Fiscalía Nacional Económica contra un laboratorio internacional. Creo que la Fiscalía ha demostrado de manera muy clara y en los hechos su compromiso y su férreo compromiso con la libre competencia. Y nosotros en el marco lo que estamos haciendo es restituyendo una pena de cárcel que, tal como lo han señalado todos los tribunales, la Corte Suprema hoy día no existe y por lo tanto estamos restituyendo las penas de cárcel para los delitos de colusión. Y nosotros nos parece de que el Fiscal Nacional Económico cuenta con todas las garantías necesarias para que efectivamente esa tarea sea hecha con todo el rigor que se requiere. Acá yo quiero ser muy claro, estamos hablando de instituciones donde nosotros como gobierno tenemos un férreo compromiso con que aquellos que se coluden vayan a la cárcel y entonces para que los delitos de colusión sean realmente y efectivamente reciban penas de cárcel y no un saludo a la bandera. Entonces, por eso queremos que la pregunta al revés, ¿cuál es la inconveniencia de que el Ministerio Público se haga cargo de esto? A ver, nosotros hemos planteado, y lo planteamos desde un principio, acá no existen los blancos o los negros. Dijimos que hay dos alternativas, una que sea el Ministerio Público, otro que sea la Fiscalía Nacional Económica. Ambas alternativas tienen pro y tienen contra. Y lo que nosotros hemos señalado es que a nosotros nos parece que, dado que estamos hablando de casos muy especiales, de casos muy técnicos, que nos parece que la expertise que tiene la Fiscalía Nacional Económica en esta materia asegura una persecución más efectiva de este tipo de delitos. Recordemos que solamente la decisión de la querella, el procesamiento mismo, o sea, el que lleva adelante la querella es el Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere un trabajo coordinado de las dos instituciones, se requiere que tanto el Ministerio Público como la Fiscalía Nacional Económica trabajen colaborativamente, coordinadamente, para que podamos tener que aquellos que atentan contra la libre competencia terminen presos. Entonces, primero hay que resguardar un principio que es básico, que es el trabajo colaborativo y coordinado entre las dos instituciones. Sin ese trabajo colaborativo y coordinado de las dos instituciones no vamos a tener penas de cárcel de manera efectiva. Por eso creemos que la fórmula que ha propuesto el Ejecutivo cumple con ese requisito. Obviamente acá surgieron algunas dudas respecto a esta fórmula. Nosotros vamos a clarificarla y hacer las modificaciones que sean necesarias para poder materializar algo que creo que es lo relevante. Lo relevante es que acá impongamos penas de cárcel para quienes se coludan.
El diputado Chaín planteó dudas respecto al accionar que tuvo el fiscal nacional económico en la discusión de este proyecto, sobre todo por este punto, especialmente según él no está de acuerdo con que hubiese pena de cárcel en estos casos. ¿Qué opina al respecto? Yo no caería en ese tipo de digamos, las aseveraciones personales. Acá hay instituciones, son las instituciones las que estamos fortaleciendo. El fiscal nacional económico creo que ha dado muestra muy clara de su compromiso con la libre competencia. Creo que el récord que la Fiscalía Nacional Económica tiene en materia de requerimientos en contra de carteles es muy claro, y creo que acá todos hemos llegado al convencimiento, y eso creo que también es algo muy favorable, de que se requieren penas de cárcel. Yo creo que es bueno recordar que hace algunos años atrás no existía, o que hoy día no tenemos una pena de cárcel para los delitos de colusión, y lo que hoy día el Senado y lo que ha hecho la Cámara de Diputados es ponerse de acuerdo unánimemente para restablecer una pena de cárcel. ¿Pero cuál es la fórmula entonces que se va a buscar en la comisión mixta para poder acordar y llegar a un buen puerto en la discusión? Bueno, yo le reitero que nosotros creemos que la fórmula que hemos planteado es la mejor fórmula para asegurar una persecución real y efectiva de los delitos de colusión, y vamos a plantear y vamos a sentarnos en esa mesa y vamos a trabajar para lograr un consenso que nos permita avanzar en esta materia. Yo le reitero, esta Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el articulado que le daba la exclusividad de manera discrecional al Fiscal Nacional Económica para establecer las querellas. El Senado aprobó 35-0 este articulado que hoy día se sometió a votación en la Cámara de Diputados. Creo que tenemos un amplio grado de apoyo y consenso respecto a la necesidad de avanzar en esta materia, y también si tenemos que hacer algunas clarificaciones al respecto las vamos a hacer. ¿Influyó la opinión que tuvo el fiscal Abbott en esta discusión? No me cabe ninguna duda que acá el fiscal Abbott hizo un planteamiento público que probablemente hizo mella en algunos parlamentarios, pero quiero ser muy claro respecto a esto. Nosotros hemos actuado velando adecuadamente por lo que es una adecuada coordinación entre el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros creemos que es fundamental para que podamos tener una penalización, una criminalización de los delitos de colusión, que exista un adecuado funcionamiento entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público. Creemos que lo que es importante acá es fortalecer las instituciones.